8:04 de este día. Estamos en día miércoles 14 de agosto 2024. Le estamos dando cualquier bienvenida al punto de vista del día de hoy. En frecuencia Radio Punto a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal está? Por acá le cuento, al menos en el trayecto que yo tuve esta madrugada, esta mañana, está lloviznando, una llovizna así pertinaz, pero que se cala. También la invitación a usted para que se integre en redes sociales donde estamos en Facebook Live, YouTube, la plataforma X, antes conocida como Twitter, y también estamos en WhatsApp. En WhatsApp puede usted enviarnos mensajes. Fíjese que qué interesante, ya estamos recibiendo algún apoyo de internautas en esta red 2412-9570, 2412-9570, para que usted nos envíe sus mensajitos. Acá los leemos con mucho gusto. Y también estamos en la plataforma de TikTok, esa plataforma tan popular hoy día. Ahí estamos, usted toma la palabra, usted tiene esas 5 opciones y usted decide. Hoy vamos a conversar sobre un tema que obviamente ha concitado el interés y múltiples comentarios desde ayer en horas de la tarde-noche. Esto se extendió hasta la madrugada. ¿A qué me refiero? A que luego de meses de estira y encoge, que estaban como enamorados con una margarita, ¿verdad? Sí, le doy el no, le doy el sí, deshojando margaritas literalmente. Pues, oh sorpresa, por fin se aprueba la ampliación presupuestaria que el gobierno de la República había venido rogando durante largos meses por 14,000 millones de quetzales al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Pues ya la Comisión de Finanzas del Congreso ya ha dicho no se aprueba esa ampliación por X y Z motivos, pero ayer vea lo que son los intereses políticos. Por eso uno de los dos entrevistados esta mañana lo ha dicho siempre con meridiana claridad. El Congreso de la República, nos parezca o no nos parezca, es el organismo del Estado más importante, porque ahí se toman las decisiones y ahí surgen los escándalos más grandes a nivel nacional. Y para conversar sobre el tema de esta ampliación presupuestaria, ya nos acompaña por la vía del Zoom el licenciado Cristian Castillo, analista y consultor político del Instituto de Problemas Nacionales de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, IBNUSAC. Licenciado Castillo, qué gusto saludarlo. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, doctor Leo. Un gran saludo para toda la audiencia de Radio Punto a nivel nacional. El agradecimiento por la oportunidad de trasladar siempre reflexiones académicas y el gran saludo también a su otro invitado, a quien le tengo un profundo admiración y respeto. Muchas gracias, licenciado Castillo. Sí, efectivamente, ya nos acompaña también por la vía del Zoom el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y analista y consultor económico nacional e internacional. Doctor Velázquez, también me da muchísimo gusto saludarlo en esta mañana. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor Carlos Sanleu. Un saludo a usted, a su equipo de trabajo, a su audiencia nacional e internacional, a los hermanos migrantes y al licenciado Cristian Castillo, a quien también aprecio y qué bueno que nos acompaña en un tema tan importante a nivel nacional. Y hasta el cielo está de luto, por eso amaneció lloviendo hoy. Interesante, pues. Licenciado Castillo, para iniciar me gustaría, como usted siempre lo hace, un contexto sobre lo que está ocurriendo. ¿Cómo podemos interpretar, cómo podemos despejar muchas inquietudes que surgen sobre el por qué había habido tanta discusión de no aprobar la ampliación presupuestaria y ayer en horas de la tarde de noche, oh sorpresa, se interrumpe una interpelación, se presenta una moción privilegiada y tenemos lo que hoy vamos a comentar? ¿Cómo podemos interpretar eso, licenciado? Bueno, doctor Anleo y doctor Velázquez, creo que hay que iniciar poniendo sobre la mesa algunos elementos políticos de lo que ha venido sucediendo en esta 10ª legislatura. Lo primero que hay que decir es que es una legislatura de sorpresas, de sorpresas que al final tienden a reflejar que mucho de la dinámica parlamentaria, mucho de las correlaciones de poder en el Congreso de la República no se concretan dentro del Congreso de la República. Es decir, lo que sucedió el día de ayer lo podemos perfectamente comparar con el 14 de enero, cuando se instala la 10ª legislatura. Habían conatos de que la alianza exoficialista, es decir, la antigua correlación de fuerzas que había gobernado junto con Alejandro Yamatei desde el Congreso de la República,
no querían darle posesión al presidente Bernardo Arévalo, y entonces vimos una serie de zafarranchos a lo largo del 14 de enero, desde que se encierran una junta que quería calificar las credenciales de los nuevos diputados que irrumpen en el salón en donde estaban tratando de hacer estas calificaciones de expedientes. Luego vimos una serie de exabruptos ya en el Pleno del Congreso de la República y, oh sorpresa, al filo de la medianoche, no, un poco antes, se da una correlación de fuerzas que parecía que no se había concretado en negociaciones adentro del Congreso de la República, sino que se venían gestando desde meses antes en la Embajada de Estados Unidos. Varios diputados lo refirieron, que habían estado asistiendo a reuniones con el embajador precisamente para garantizar la transición pacífica y poder en alguna medida, tener una correlación de fuerzas favorable en el Congreso de la República para darle posesión al presidente Bernardo Arévalo. Esa correlación de fuerzas sirvió para la elección del presidente del Congreso de la República, el primer presidente de esta 10ª legislatura, que fue el diputado Samuel Pérez, quien le da posesión el 15 de enero al presidente Bernardo Arévalo. Y sorprendió a muchos que se diera esa correlación mayoritaria, 92 votos, recuerdo, en la primera votación, y a partir de ahí empezaron a tenerse votaciones en incremento dentro del Parlamento, hasta llegar, si no recuerdo mal, a 97 votos. Y en ese momento, justo en el inicio del primer periodo ordinario de sesiones, esta 10ª legislatura sorprendió con esa correlación de fuerzas. Lo mismo pasa ahora en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República, cuando, luego de que la Comisión de Finanzas no tuviera los votos para emitir dictamen favorable o desfavorable, porque hay que decir, dictamen no hubo por parte de la Comisión de Finanzas en torno a esta ampliación presupuestal, muchas bancadas se habían manifestado en oposición, varias bancadas sistemáticamente siendo oposición al presidente Bernardo Arévalo y al actual oficialismo, y pues no se logran los votos para emitir un dictamen ni a favor ni en contra. En ese sentido, se llega a la votación del día de ayer y otra vez pareciera que la correlación de fuerzas no se construyó en negociaciones adentro del Congreso de la República, y tenemos lo que ya la historia ha juzgado. Quisiera dejar dos elementos finales en esta primera aproximación. Lo primero es que se necesitaba de la readecuación presupuestal, pero evidentemente esa readecuación presupuestal llega entre 6 y 7 meses tarde, porque esa readecuación presupuestal, o mal llamada ampliación presupuestal, debió haberse realizado entre enero y febrero de este año, es decir, de las primeras acciones y aprobaciones en el Congreso de la República a petición del organismo ejecutivo, se debió de readecuar el presupuesto que viene vigente desde el año pasado, que fue aprobado en el año 2022. Hay que recordarle a la audiencia que el presupuesto se aprueba en noviembre del año anterior al periodo fiscal, y este presupuesto que rige este año fiscal 2024 fue aprobado en el año 2022, rigió en el año 2023 y quedó, digamos, vigente para el año 2024. Esto supone que el diseño del presupuesto no responde a las necesidades ni del año 2024 ni del gobierno que tomó posesión este año. Dicho eso, hay que también decir que fue perverso la forma en que el gobierno de Alejandro Yamatei manejó la subvaloración de la meta de recaudación para tener recursos frescos al inicio de cada año, lo que se ha convertido en una tradición desde el gobierno de Yamatei, de tener un bolsón de caja fiscal al inicio del año para poder de manera discrecional, pues tener recursos frescos recaudados entre los meses de noviembre y diciembre, que son los de mayor recaudación en el periodo fiscal, y poder tener discrecionalidad en cómo utilizarlos. Esa perversión nos deja dos lecciones. Primero, se debe aprobar un presupuesto, y es el primer gran reto que creo que viene a continuación de lo que sucedió ayer. Seguramente aprobar la ampliación significará no aprobar presupuesto 2025, y esa es una gran pérdida para el país,
porque ya se ha demostrado técnica y científicamente que cuando no se aprueban presupuestos hay más propensión a la corrupción, hay menos posibilidades de fiscalización y tenemos todos estos problemas que estamos teniendo en cuanto a que puede haber más recaudación y entonces no hay cómo meter a circular en la gestión pública, en las finanzas públicas, esos recursos que se han recaudado por encima de la meta de recaudación. Y el otro elemento es, seguramente no habrá correlación de fuerzas necesarias para aprobar antes del próximo 30 de noviembre un presupuesto para el año entrante. Interesante su planteamiento, licenciado Castillo. Ahora nos gustaría conocer qué piensa usted, cuál es su análisis sobre lo ocurrido en el Congreso ayer, doctor Velázquez, y me llamó la atención lo que usted indicaba al principio, es un día de luto para Guatemala. ¿A qué se refería o qué profundidad tiene ese mensaje, ese pensamiento suyo en relación al tema que conversamos? Sí, doctor Anleo, definitivamente es muy preocupante, así con ese calificativo, muy preocupante, el escenario que ya explicó el licenciado Cristian Castillo, y si Niccolò Maquiavelo del año 1517 estuviera vivo en este momento, seguramente reescribiría algo de su libro. Es impensable para algunos lo que ha sucedido, para otros ya sabíamos que esto iba a suceder, y desde el punto de vista político decir que realmente esto está peor que el gobierno anterior. No hay ninguna diferencia entre el gobierno de Alejandro Yamatei y el de Bernardo Arévalo. Digo que es peor desde los puntos de vista económico-financiero. Recordemos que el gobierno anterior entró con un presupuesto de 77,000 millones. Este gobierno entró con 117,000 millones de presupuesto, es decir, 40,000 millones adicionales. Eso es cerca de un 52%. Recordemos que la ejecución a nivel nacional, que ya debería de ir en un 60%, va alrededor de un 40%, es decir, que ha habido incapacidad de ejecutar el presupuesto. Adicionalmente, hay que recordar también que hace pocas semanas aprobaron innecesariamente en la menor coyuntura favorable los 1.400 millones de dólares, de euros, 1.400 millones de euros a tasas muy altas, con un escenario económico financiero mundial muy complicado. Y así brevemente, solo recordarles que Inglaterra está en una etapa de recesión, Alemania está por entrar a una recesión, Estados Unidos probablemente a finales de año estarán anunciando una recesión. Estamos a cerca de 80 días de la contienda electoral de Estados Unidos del 5 de noviembre. En fin, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, por ejemplo, hace 3 días la mayoría de aerolíneas de Estados Unidos y Europa cancelaron ya sus vuelos indefinidamente hacia Israel. Me refiero al conflicto del Medio Oriente. Entonces, el escenario económico financiero a nivel mundial no es el mejor, es el presupuesto más alto de la historia, no hay ejecución. La pregunta es, ¿para qué tener esta ampliación de 14,500 millones más? ¿Qué fue lo que se negoció? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Entonces, definitivamente, usted lo podrá ver en las redes sociales desde ayer y en todos los medios de comunicación. La población realmente está desencantada con lo que está sucediendo, y el organismo ejecutivo, tanto como el organismo legislativo, prácticamente han hecho una alianza. Se rompe uno de los mitos también, porque algunas personas decían que iban a haber pesos y contrapesos. No, definitivamente ahí hay un acuerdo, y uno dice, si lograron este acuerdo para hacer una ampliación presupuestaria, si hubiera voluntad política, tanto del Congreso como del Ejecutivo, ¿por qué no ponerse de acuerdo para aprobar la ley de infraestructura vial, para hacerle una enmienda a la ley de alianzas público-privadas, dado que el tema de la infraestructura de puertos, aeropuertos y carreteras es
AAA de urgencia nacional. Entonces, ahí es donde uno ve la falta de voluntad política, la actitud que no existe de resolver los problemas reales, porque no le están entrando de fondo a lo que la mayoría de la población está necesitando. Entonces, me parece, en resumen, que no hay una consistencia, no hay una alineación de objetivos políticos de lo que plantearon en campaña versus lo que están haciendo, porque es peor de lo mismo. Me refiero al gobierno anterior y adicionalmente no están respondiendo a las necesidades de la mayoría de la población, y además que sientan un precedente que no lo va a poder controlar absolutamente nadie. Entonces, eso definitivamente deja un sabor amargo, y recordemos que todavía faltan 3 años y 5 meses. Entonces, si así son las vísperas, ¿cómo podrán ser los albores? Dicho en un refrán popular, esto apenas está empezando. Entonces sienta un precedente para que puedan negociar políticamente acorde a sus intereses personales, a sus intereses políticos, a sus intereses ideológicos, más no a los intereses para un verdadero desarrollo que Guatemala está urgiendo que se lleve a la práctica. Y me parece que hay instrucciones en inglés también, o hay instrucciones en algún otro lenguaje europeo para alinear estos eventos que estamos viendo en este momento. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Divide y perderás. El fraccionamiento de facturas tiene consecuencias legales. Toda factura a partir de 2.500 quetzales debe ser identificada con NIT o CUI, contribuyendo por el país que todos queremos. SAT. Con confianza, pasión y entrega transformamos vidas. Lotería Santa Lucía, desde 1956 cumpliendo sueños e ilusiones. En cada billete de Lotería Santa Lucía que compras, se ve y se escucha tu corazón. Porque todos merecemos estar bien informados, con las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. Somos Radio Punto 90.5, acompañándote con la vanguardia de la información. Radio Punto, periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando sobre un tema que ha concitado intereses de todo tipo. Tenemos multiplicidad de comentarios en redes sociales, y es sobre que ayer en horas de la noche, de casi medianoche, el Congreso de la República, con una mayoría de 110 votos, que eran los necesarios, aprobó la ampliación presupuestaria por 14.400 y pico millones de quetzales para el presente año. Nos acompaña el licenciado Cristian Castillo, analista político y consultor de IBNUSAC, y el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y analista y consultor económico. Ahora, licenciado Castillo, ¿cómo entender lo que ocurrió? ¿Es normal que estemos viendo lo que estamos viendo en un Congreso de la República donde se es capaz de todo? Ya lo tenemos con legislaturas anteriores. Incluso alguien comenta por acá algo que me llamó la atención. Dice que Edgar Barrios dice: semilleros con argumentos falsos no son fuerzas democráticas. Otros argumentan. Sí, Carlos Alberto Berríos Arau dice: y decían que Semilla no era capaz de lograr consensos y acuerdos con la oposición en el Congreso. Les quedó el ojo cuadrado. Y no me vengan con que Arévalo ya pagó sobornos, porque no es cierto, dice nuestro internauta. ¿Cómo interpretar esto políticamente, licenciado Castillo? Bueno, doctor Anleu, creo que el mensaje de don Carlos es muy oportuno para también decirle a él que no fue Semilla el que lideró las negociaciones para esta correlación de fuerzas.
Hay que recordar que después de tener 92, 97 votos para elegir a Samuel Pérez y después a Nery Rodas como presidentes del Congreso de la República en los inicios de esta legislatura, la alianza de eso cayó hasta 40 votos y de manera sistemática no lograron aprobar prácticamente ninguno de los temas que había promovido el Ejecutivo, la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, los estados de calamidad, la aprobación de urgencia nacional de esta ampliación presupuestal algunas semanas atrás, es decir, ya se había intentado aprobar de urgencia nacional esta ampliación como se hizo el día de ayer. Entonces, hay que recordarle a don Carlos que el que estuvo abanderando esto presuntamente fue el diputado Luis Aguirre del Partido Cabal. Y de hecho, ese liderazgo en cuanto a concitar la plataforma que votó ayer, hay que decirlo también, en el Congreso las cosas se aprueban con votos. El que tiene los votos es el que impone la dinámica legislativa. Así se llame líder, así se llame patriota, así se llame Vamos, así se llame Semilla. Realmente el que logra tener los votos, el que logra concitar votos, o Cabal en este caso, es el que al final define y decide por dónde van las aprobaciones legislativas. Cosa que hay que decirlo, no necesariamente es un triunfo absoluto, porque hay que decir que después de que se elige a Samuel Pérez como presidente y le pone la banda al presidente Bernardo Arévalo, pues a los 2 días se cae lo actuado en el pleno del Congreso, se evita que él tome posesión como presidente de la Junta Directiva debido a que suspenden a la bancada y bueno, se pasa a un nuevo evento en donde es Nery Ramos el que es electo presidente. Entonces, hay que decir que desafortunadamente los congresos, los últimos 3, 4 congresos se han manejado con muchas irregularidades legislativas. Y hay que poner sobre la mesa lo que sucede, por ejemplo, con el intento de aprobación de las reformas al Código Penal que pretendían dejar libres a una cantidad de señalados en casos de corrupción, que fue aprobado de urgencia nacional. Recordarán muchos un 15 de septiembre teñido de sangre porque los mismos padres de la patria se van en contra del Estado de Derecho guatemalteco y a los 2 días de urgencia nacional derogan ese mismo acuerdo. Cosa similar estamos viendo en otras legislaturas y se repite el día de ayer. Algunas irregularidades que se habían criticado y que siempre vamos a decir, no importa quién sea el que dirija la mayoría legislativa. Primero, un parlamento es de debate político y ayer no hubo debate político tal de la misma forma que como lo manejaba Alan Rodríguez o Shirley Rivera en la legislación anterior cuando no le daban la palabra a la oposición. Entonces, un parlamento que no debate, que no discute, de democrático no tiene nada. Y es decir, hay otras fuerzas fácticas que efectivamente imponen la mayoría que aprueba las cosas en el Parlamento. Luego, la ley tanto constitucional como la ley orgánica del organismo legislativo establecen que una interpelación no se puede interrumpir. Y entonces lo que vemos ayer es que ni siquiera se retoma la interpelación del ministro de Gobernación que ya había iniciado y que según la ley orgánica debe realizarse en 3 días consecutivos. La interpelación solamente había tenido un día en el que se iniciaron las preguntas básicas al interpelado. El día de ayer se tenía que retomar, se contaba con los votos, muy bien, cambiaron la agenda, cambiaron la dinámica de lo que establece la ley, pero ahora seguramente habrá que revisar si lo actuado se apega otra vez a los principios constitucionales y al principio de legalidad contenido en la ley orgánica del organismo legislativo. Y es una irregularidad porque al final cambian las formas legislativas, cambian las formas legales y esto seguramente tendrá que ser revisado por la Corte de Constitucionalidad. Y un tercer elemento que tiene que ver con que efectivamente, pues, pareciera que no fue el oficialismo el que logró concitar esos 110 votos. Insisto, ¿por qué? Porque la supuesta trifulca entre Alan Rodríguez y Luis Aguirre días atrás, en el que trascendió que habían tenido un intercambio precisamente porque presuntamente Aguirre estaba concitando alianzas para poder aprobar lo que sucedió ayer en el Congreso, pues no era precisamente los operadores de Semilla los que estaban al frente de esa negociación. Entonces, lo que plantea don Carlos, sí, yo coincido con él en 2 cosas. Lo primero es, tampoco creo que se estén utilizando las formas tradicionales de las famosas champurradas
que se utilizaban en legislaturas anteriores. Y me refiero a las champurradas porque así las denominó la CICIG, a supuestos pagos por votación de alrededor de hasta 250,000 quetzales por voto. Eso en esta legislatura, y tampoco el gobierno central me parece que se va a prestar a algo tan burdo, a algo tan delegable como es la compra de voluntades, que al final hace millonarios a algunos con los recursos del Estado, pero no le da al pueblo lo que necesita. Entonces no veo que las circunstancias vayan por esa línea para concitar estas alianzas. El doctor Velázquez lo plantea muy claramente en su intervención anterior. Hay instrucciones en inglés. Esto ya lo he escuchado de varios actores. Lo plantea el doctor Velázquez en esta entrevista, pero también he escuchado a varios diputados que refieren que han habido, inclusive el presidente Nery Ramos lo decía que en octubre, noviembre del año pasado, pues fue la embajada la que estuvo convocando a los diputados para lograr crear una alianza y promover una agenda legislativa priorizada que terminó pues eligiendo precisamente al diputado Nery Ramos y a Samuel Pérez como presidentes del Congreso del primer año de la 10ª legislatura. Esto no necesariamente hay que decirlo, no necesariamente es bueno, porque ya lo hemos visto en el pasado. El mismo presidente del primer año de la 9ª legislatura, el diputado de la UNE en aquel momento, en este momento se me escapa, el diputado Taracena, refería reiteradamente que las leyes se aprobaban porque habían sido pues diseñadas y redactadas en inglés. Hay que recordar que todo lo que se aprobó en ese año 2016, todo ha fracasado. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, las reformas a la ley de la carrera judicial, es decir, las reformas a la ley del organismo legislativo, todas aprobadas en el 2016, muchas de ellas aprobadas por instrucciones en inglés, y ninguna de ellas desarrolló el Estado de Derecho guatemalteco, y la mayoría, si no todas, han fracasado. Y de hecho se ha hecho necesario o contrarreformarlas, o son las que nos tienen en el desastre de gobernanza que estamos en este momento. Entonces, sí, habría que preguntarse cómo se logra esa correlación de 110 votos el día de ayer, muy sorpresiva, muy intempestiva, y voy a coincidir por primera vez con el señor Barrios, con quien siempre tengo opiniones pues muy contrarias y muy opuestas en cuanto a cómo vemos las cosas, pero el señor Barrios refiere específicamente que hay varias voces de diputados actuales de la 10ª legislatura que, bueno, tendrán que utilizar los medios de ley que establece el Estado de Derecho, la misma ley del organismo legislativo, para tratar de esclarecer si lo que se actuó el día de ayer está dentro del marco de la legalidad. Ahora, licenciado Castillo, aquí tengo un comentario que me parece interesante, como todos los que están ingresando valiosos. Lo envía Miguel León, no sé si usted ha tenido oportunidad de leerlo en su Facebook. Pero dice, cuando el gobierno no logra acuerdos, dicen que no tiene cintura política, y cuando lo dicen que no fueron ellos. Entonces, se pregunta. Y también don Miguel León dice, ¿por qué todos son tan negativos? No es que seamos negativos, es que yo ya he visto, por lo menos en 20 años de dedicarme a la investigación política en el país, ya esto lo he visto pasar en varias legislaturas. No es la primera legislatura que no concede la palabra, que altera las formas legislativas, que abre un evento de votación que dura más de casi 2 horas. Es decir, cuando muchos de los actuales diputados del actual oficialismo criticaban del anterior oficialismo de Vamos en la 9ª legislatura, que dejaban abiertos los llamados a votación por más de 20, 30 minutos mientras se hacían llamadas, y que el presidente legislativo Alan Rodríguez estaba con el teléfono todo el tiempo durante la votación, y habían diputados en el pleno que estaban respondiéndole el teléfono. Lo mismo pasó ayer. O sea, entonces no es que seamos negativos, señor León, es que esto ya lo hemos visto y es algo que sistemáticamente hemos criticado. Cristian Castillo dando la cara acá de frente, lo he dicho en varias legislaturas, es una práctica que lo que ha hecho es llevar a la pérdida de credibilidad del organismo legislativo y a que no creamos los ciudadanos en que lo que ahí se aprueba sea de beneficio para la población. Ahora, doctor Velázquez, ¿qué interpretación le da usted a esto, por ejemplo, que se ha comentado bastante? Y es lo siguiente:
Si en los meses que van de este año 2024, el gobierno ha sido criticado precisamente por tener una baja ejecución que se justifica de alguna medida con el pago de salarios únicamente, entonces, ¿qué se podría esperar con estos 14.400 millones de quetzales en lo que resta del año? Si en lo que va del año se ha ejecutado poco, con 14.000 millones de quetzales más, pues, ¿qué podríamos esperar, doctor Velázquez? Bueno, primero, el presupuesto aprobado para este año va a alrededor de un 40% de la ejecución sobre un 60% que debería de ir. De ahí ya usted puede deducir que exagerado, y ahí lo vamos a platicar en su momento, al concluir este año en 4 meses y medio, seguramente llegarán a un 85% de ejecución, es decir, que dejarán un 15% de ejecutar alrededor de unos 18,000, 20,000 millones de quetzales. Y no tienen capacidad de ejecución. Adicionalmente, estos 14,500 que se aprobaron ayer, yo tengo dudas de que tengan la capacidad de ejecución, al menos que regalen bolsas a Raimundo y todo el mundo. Y ya no solo sean champurradas, sino molletes, checas y todo eso de los 340 municipios, ¿sí? Entonces, eso se comprendería como que están preparando algo para el año 2025, pensando que no van a poder presentar un buen proyecto de presupuesto para el año siguiente y entonces querrán tenerlo como un fondo inicial, adicionalmente a que pudiera quedar el mismo presupuesto de este año. Pero vuelvo y ratifico, respecto del gobierno anterior, cuando inicia, hay solo de entrada 40,000 millones adicionales. Eso es un 52% más que como inicia el gobierno anterior. Y esto no ha crecido así. La economía del país no ha crecido así. Las empresas, y no hablo de las empresas grandes, me refiero a las micros, pequeñas y medianas también. Hay que tomar en cuenta que el nivel de endeudamiento ha subido y no están atendiendo los temas principales. No hay mantenimiento de las carreteras, pero están proponiendo un cablemetro de Guatemala para la Antigua, una propuesta del gobierno. Digo, Dios mío, tenemos que enfocarnos en lo básico. Es como que estuviéramos pensando en una familia, irnos a un crucero de 2 o 3 semanas y desembarcar en Europa y ni siquiera hemos pagado la luz y el agua de la casa y la extracción de la basura, como para hacer una analogía. O sea, cosas tan básicas que el gobierno no está resolviendo y están pensando en utopías, es decir, en sueños o en realidades. Me parece que realmente no hay una agenda y que están gobernando a través de ocurrencias. Ahora, esto se está revirtiendo porque el nivel de aprobación que tenían cuando iniciaron era bastante alto, aparentemente, según algunas encuestas. Sin embargo, el nivel de aprobación y de credibilidad del gobierno se ha ido deteriorando. Seguramente el licenciado Cristian Castillo tiene mediciones que podrá comentar y, de nuevo, el país no está avanzando por la senda del desarrollo que realmente necesitamos. No está atendiendo los distintos temas que ellos plantearon en la campaña. Ya hemos recorrido 7 meses de este gobierno y el tiempo pasa demasiado rápido. Ya estamos entrando al 8º mes, ya estamos a mediados de este 8º mes. Y recordemos que una vez se pasa el 15 de septiembre, la gente ya empieza a pensar en chompipes, en tamales, en las celebraciones de fin de año. Entonces, de nuevo, pasará un año donde no hay respuesta a los temas de fondo y lamentablemente como país estamos perdiendo un costo de oportunidad tan importante porque otros países están avanzando muy rápido. Entonces, tan sencillo que podría ser que cada ministerio o secretaría se enfocara en un solo objetivo, en una meta cuantitativa que se pudiera medir
realmente el avance. Si hoy tuvieran que hacer una rendición de cuentas, sinceramente yo no veo qué resultados se pudieran presentar. Y es ahí donde esto es muy peligroso, porque la población se está hartando. Desde el punto de vista económico financiero, a la población le está afectando su bolsillo. Los combustibles subieron hace muy poco. El costo de la canasta básica sigue para arriba. Sin embargo, sus ingresos no están avanzando en la medida en que el costo de vivir se está incrementando. Entonces la población se empieza a preocupar, y adicionalmente hay otros mensajes no claros, como por ejemplo ayer o antier, donde ponen a Daniel Pascual en el Consejo de Tierras, ¿verdad? O sea, a uno que ha dirigido invasiones, que tiene temas con la ley. Entonces, definitivamente no estamos en la línea correcta, y ojalá que la población despierte, que los gremios, las cámaras empresariales, las asociaciones, los tanques de pensamiento tomen conciencia, no solo para preocuparse, sino también para hacer propuestas. Al final, me imagino, doctora Leo, que usted nos va a preguntar qué propuestas tenemos con el licenciado Cristian Castillo como analista político independiente, y su servidor, y yo con mucho gusto podré dar algunas recomendaciones de que se deberían de tomar en cuenta para que el país finalmente encuentre la viabilidad, tanto política, económica, financiera y de desarrollo económico y social, que la población está esperando. No, interesante su punto de vista, como siempre, doctor Velázquez. Ahora, quiero hacer un paréntesis en este tema del señor Daniel Pascual. Efectivamente, pues ya se aclaró que no fue decisión del presidente Arévalo designarlo en el Fondo de Tierras. Y se indica claramente que se hizo conforme a los acuerdos de paz de reactivar una comisión que había estado prácticamente durmiendo el sueño de los justos durante años, y que la decisión no fue, repito, insisto, del presidente Arévalo, sino que del Consejo Directivo o Rector del Fondo de Tierras. Voy a la pausa y continuamos conversando sobre el tema el día de hoy. Borja desde San Jacinto. Dice, yo vivo en una aldea y me alegro que hayan aprobado, traerá desarrollo a nuestras comunidades. Nosotros tenemos menos desarrollo que los de las ciudades. Fui alcalde comunitario, es un cargo ad honorem, es más, los gobiernos anteriores se lo han robado. Eso nos indica don Pablo Martínez Borja desde San Jacinto. Ahora, continuamos con los invitados, licenciado Cristian Castillo y doctor Luis Velázquez. Ahora, licenciado Castillo, hay muchos rumores, obviamente, muchos trascendidos sobre qué fue lo que propició que diferentes grupos antioficialistas, días antes, horas antes, pues se hayan unido y hayan sido los que negociaron esta ampliación presupuestaria. Porque como se dice coloquialmente, no hay almuerzo gratis, y en esto algo tuvo que haber de ofrecimientos. Se espera que haya sido precisamente de mejora para caminos rurales y tantas cosas más en las comunidades. Pero ¿cómo ve usted esto, licenciado Castillo, que se está especulando? ¿Se pueden hacer negociaciones sin intereses o con sobres bajo la mesa? Bueno, no puedo referir concretamente si hubo o no ese tipo de negociaciones, porque esas nunca nos vamos a enterar los guatemaltecos. Esas son las que se hacen alrededor de una cama de hotel, como lo dijo la vicepresidenta en su momento, para definir jueces y magistrados, o los famosos maletines de dinero en su momento, o las famosas champurradas que la CICIG refería, que eran
con ese mote se referían a coimas de 250,000 por voto. Eso no lo vamos a poder decir y no lo vamos a poder comprobar, y yo no tengo información privilegiada que demuestre ese extremo. Lo que sí hay que decir es que efectivamente hasta el domingo, hasta el día lunes, inclusive en la sesión de jefes de bloque no había consensos. Es decir, ninguno de los dos bloques tenía alguna agenda legislativa priorizada, ni tampoco tenía una orientación estratégica de la agenda legislativa, ni el oficialismo ni la oposición. Entonces, obviamente tuvo que haber un tercer actor involucrado que fuera el que sentara a las partes, o por lo menos a los que eran susceptibles de ser llevados hacia el apoyo a la aprobación de la ampliación presupuestaria, y en horas se construyó esa correlación de fuerzas, cosa que tampoco es novedosa. Es decir, ya lo hemos visto en momentos anteriores que, por ejemplo, una decisión de retirar 300 visas, obviamente altera y cambia la correlación de fuerzas en el Congreso de la República cuando a 100 diputados y familiares les quitan las visas. Esos incentivos son mucho más efectivos que pagar coimas. En una sociedad como en la que estamos ahora, en donde hay bastante rechazo a la corrupción abierta, pues obviamente se tienen que utilizar otro tipo de incentivos para romper las alianzas o los bloqueos dentro de la dinámica parlamentaria. Aquí sí hay que referir algo que preocupa, doctor Anleu, y es que ya está medida la 10ª legislatura. Esos 100 nuevos diputados que llegaron a esta 10ª legislatura ya definieron el talante de cada uno de ellos, ya saben de qué son capaces, ya saben cómo los pueden controlar, ya saben cómo los pueden quebrar, ya saben cómo los pueden sumar a la correlación de fuerzas que se necesite, sea a favor de una u otra corriente. Ahora, esta es la primera votación controversial de este segundo periodo ordinario de sesiones. Ya se logró la aprobación de la ampliación presupuestal, pero viene a continuación el tema de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. La diputada Sonia Raguay el día de ayer en sus redes sociales ya hizo público que esta plataforma puede ser usada para aprobar la iniciativa de ley que presentó el presidente Bernardo Arévalo para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Y ella en su comunicación le decía algo así como que abran los oídos en Gerona. Bueno, esa es otra votación controversial que seguramente vendrá en los próximos días. Luego habrá que ver si esta plataforma de 110 votos soporta la presión para poder aprobar, por ejemplo, temas que son de interés mucho más específicos, como la aprobación de licencias para actividades extractivo-comerciales, es decir, minería. Otro tema que va a poner a prueba esta correlación de fuerzas es obviamente la elección de jueces y magistrados. Si el día de ayer nos causó sorpresa lo que sucedió en la aprobación de la ampliación de un presupuesto que no es tan controversial, excepto cuando alguien tiene intereses y quiere movilizar hacia una u otra dirección el debate del presupuesto, porque hay que recordar que también los hoy oficialistas estaban apoyando la no aprobación del presupuesto de Alejandro Yamatei, que terminó en incendios en el Palacio Legislativo. Pero hay que decirlo, vienen votaciones mucho más complejas, vienen temas mucho más estratégicos, y obviamente a esta 10ª legislatura ya la tienen medida. Ya saben con qué se asustan, ya saben a qué le tienen miedo, ya saben que no va a circular dinero de manera tan burda como había circulado en otras legislaturas, pero sí queda claro que no están tomándose decisiones en el Parlamento necesariamente por convicción de las bancadas, porque bancadas de oposición que hasta el día domingo, inclusive en la reunión de jefes de bloque del pasado lunes, mantenían que no iban a apoyar la ampliación presupuestaria. El día de ayer, oh sorpresa, pararon siendo arrastrados en la corriente la corriente mayoritaria. Yo quiero decirlo que yo no estoy ni a favor ni en contra del oficialismo, ni estoy tampoco a favor o en contra de la oposición. Estoy como analista refiriendo las cosas que ya he visto en varias legislaturas, que ya sé que así funciona la política guatemalteca, y que ya sé que son actores extraparlamentarios los que tienen muchas veces mayor capacidad de incidencia que los mismos operadores políticos nacionales.
No, qué interesante este último, licenciado Castillo. Actores extraparlamentarios. O sea que no todo se cocina dentro del Congreso de la República o en restaurantes, sino que hay factores de poder muy poderosos que son los que manejan los hilos en el Congreso de la República. ¿Así lo podemos entender, licenciado Castillo? Desde luego, desde financistas lícitos e ilícitos de los partidos políticos, que muchas veces son los que deciden antes que sus mismos de que sus mismos representantes, es decir, dignatarios a los cuales financiaron en sus campañas, hasta pues correlaciones de fuerza que se construyen en torno a intereses empresariales o en torno a intereses exógenos del país. Eso ya lo hemos visto en otras legislaturas y se repite en esta. Es la naturaleza de la política nacional. Claro, hay que también referir que en algunos casos eso ha dado buenos resultados y vuelvo a traer ese intento de reformar el Código Penal para cambiar los delitos que eran conmutables en su momento. Si no hubiera sido por las alianzas internacionales y la sociedad civil en aquel momento, pues estuviéramos en este momento casi que sin criminales en las cárceles porque hubieran salido libres por una decisión mayoritaria en el Congreso de la República, insisto, aprobada el 15 de septiembre, manchando a la patria, los supuestos padres de la patria de aquel momento. Pero lo que hay que decir con mucha claridad es que sí, eso es desafortunadamente la política y el diseño corporativo del Estado guatemalteco, en donde hay muchos actores que tienen cuotas de poder y que tienen inclusive capacidad de veto fuera de la dinámica institucional. Ahora, doctor Velázquez, desde el punto de vista económico, lo que se cuestiona, al menos en las primeras horas de que fue aprobada esta ampliación, es que curiosamente uno de los temas en los que se esperaba más aporte, más asignación, era al Ministerio de Comunicaciones, precisamente porque la queja permanente que se ha tenido es que no se puede arreglar. Voy a citar un ejemplo tan solo, este problemita de la ruta Palín-Escuintla al kilómetro 44, porque no había recursos, que no se aprobó el estado de calamidad, y pare usted de contar. Sin embargo, en esta ampliación fue muy poco lo que se le dio al Ministerio de Comunicaciones, y se le dio bastantes fondos a un ministerio que históricamente se ha conocido, al igual que el de Desarrollo Social, como eminentemente clientelista, que son los que preparan plataformas electorales o electoreras para las próximas elecciones, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y también se contemplan fondos, una ampliación muy sustanciosa y muy apetitosa de los consejos que han sido duramente cuestionados precisamente porque se ha convertido en un bolsón de corrupción. Me refiero específicamente a los consejos departamentales de desarrollo, CODEDES. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Velázquez? Bueno, como yo lo decía en el inicio, esta ampliación presupuestaria, la única forma de que la puedan gastar es que se enfoque en reparto de bolsas, reparto de beneficios a través de los consejos de desarrollo, de una ejecución en estos consejos de desarrollo que muchas veces son cuestionados. Adicionalmente, ¿cómo se responde uno cuando dicen que no hay recursos y es el presupuesto más alto de la historia y además solo llevan un 40% de ejecución? Eso no es cierto. Definitivamente sí hay recursos para mantenimiento de las carreteras. Hasta antes de ayer, suficientes. Se pueden hacer reclasificaciones. ¿Por qué no los utilizan? ¿Por qué no los ejecutan? Es la pregunta. Y si fuera como ellos lo plantearon, que necesitaban más recursos para infraestructura, no es cierto, porque todavía ayer le restan 300 millones de quetzales a la ampliación que estaban solicitando para el Ministerio de Comunicaciones. ¿Cómo es posible que le den más recursos al Ministerio de Desarrollo Social? En mi opinión, ese ministerio hay que cerrarlo. Ese ministerio tiene una orientación política electoral y política partidista. No es un ministerio que tenga una orientación de desarrollo institucional. Para lo único que sirve es para repartir bolsas y para manejarlo de una forma clientelar. De igual manera, esos recursos que están yendo para el Ministerio de Agricultura,
si estuvieran yendo para extensionismo agrícola y pecuario, para programas de incentivo y proyectos productivos en las comunidades, semillas mejoradas, transferencia de tecnología, sistemas de riego, pues dice uno, eso hace sentido. Verdaderamente quisieron reactivar la economía y quisieran entrar al desarrollo. Se nos cortó su audio, doctor Velázquez. No sé si tiene algún problemita por ahí con micrófono o algo. ¿Se desactivó? Si me permite, doctor Anleo, en lo que se reconecta el doctor Velázquez. Sí, salió de la sala de chat el doctor Velázquez. En tanto se reintegra, continuamos con usted, licenciado Castillo, para aprovechar el tiempo. Ahora cuéntenos, licenciado Castillo, en ese tema que nos ocupa. Usted mencionaba algo que me llamó la atención dentro de lo mucho importante que nos ha compartido, y es, ¿podría ser posible, por ejemplo, que en la algarabía que existe, en el entusiasmo con estos 111 votos que se lograron ayer, aprobaran siempre con negociaciones de cualquier tipo a aprobar esas reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, específicamente el artículo 14, y desplazar a la actual fiscal general? Otro debate que me gustaría puntualizar. Solo antes quisiera aportar algunos elementos a lo que estaba planteando el doctor Velázquez. Por favor, licenciado, cuéntenos. Me voy a meter a lo económico, también tengo formación económica, también soy economista, y quisiera decir que la población tiene que estar clara de que esos recursos no van a llegar el día de mañana a sus comunidades, porque mucho también de la presión de lo que sucedió ayer en el Congreso de la República fue por los alcaldes y por los diputados distritales. Ya desde la semana pasada los alcaldes estaban resintiendo que no había capacidades de ejecución en lo local y que no habían llegado los recursos precisamente por el retraso en la elección de gobernadores, que no había permitido que dentro del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural se pudiera de manera ágil aprobar los proyectos para este año y empezar su ejecución. Entonces, obviamente, habían intereses y presiones territoriales que requerían más recursos, pero esos recursos no van a llegar de manera inmediata. Además de lo que ya se está ejecutando como parte del presupuesto ordinario que está vigente para el actual periodo fiscal, hay 600 millones de la cruzada por la desnutrición que fueron redistribuidos en enero de este año, que también se deben ejecutar dentro del actual periodo del actual periodo fiscal, y a eso hay que sumar los 1.600 millones, casi 1.700 millones que fueron aprobados el día de ayer, y todo ese dinero ser ejecutado antes de diciembre del año 2024, es decir, en 5 meses va a ser muy difícil si no se han ejecutado una cantidad de recursos que ya están aprobados y circulando. En ese sentido, me parece muy interesante el planteamiento del doctor Velázquez, que entonces se cae en desfilfarrar los recursos porque ya están. Y hay una famosa frase del actual presidente del Vanguard, que era ministro de Finanzas en aquel momento, cuando dice, miren ustedes, y me voy a referir casi citando literalmente, miren mucha, ya el dinero está, gástenselo. Cuando se aprueba la ampliación presupuestal en medio de la pandemia en el año 2020, en medio de la crisis sanitaria. Ya el dinero está, hay que gastarlo. Desafortunadamente quedó claro que la forma en que se gastó en aquel momento, tampoco el gobierno de Alejandro Yamatei tenía capacidad de ejecución. Entonces no podemos decir que Yamatei o algún otro gobierno ha tenido grandes dotes de ejecutores y que ahora Semilla no los tiene. Tampoco Yamatei, controlando absolutamente todo el Estado y teniendo alineada toda la institucionalidad del Estado, podía ejecutar. Y entonces les caía de perlas los problemas de salud en torno a la pandemia, porque daban subsidios a diestra y siniestra. Recuérdense que la forma que encontraron para gastarse el pisto era dando subsidios al gas, a la gasolina, a la energía eléctrica, y así se gastaron el dinero y trataron de tener algún tipo de beneplácito de la población, que tampoco les funcionó porque terminaron siendo un gobierno altamente rechazado. Entonces, ya esto lo hemos visto en el pasado, y aquí quiero ser muy contundente cuando digo, mi papel como analista no es hacerle la barba ni a la oposición ni al oficialismo. Nunca lo he hecho, ni con este ni con ningún gobierno anterior. Lo que describimos es lo que ya hemos visto, hemos analizado y estudiado, y que desafortunadamente son irregularidades en los congresos que siguen estando vigentes en la actualidad. Y ahora, en cuanto a su pregunta concreta, lo del MP, pues será una nueva apuesta
aprueba una prueba de fuego para esos 110 votos. Hasta donde se escucha de las voces de adentro del Congreso de la República, ese es otro negocio y lo definen de esa forma, es decir, ponerse de acuerdo para aprobar esa reforma a la ley orgánica del MP es otra correlación de fuerzas que seguramente van a negociar con quien articuló esta correlación del día de ayer. Doctor Velázquez, lamentablemente se cortó la comunicación cuando estábamos en lo mejor de su análisis en relación a los fondos para el Ministerio de Agricultura y para los COCODES. Usted tenía un punto de vista valiosísimo que estábamos compartiendo. ¿Podemos continuar, por favor? Sí, como no sé hasta dónde me lograron escuchar, resumidamente yo decía que esta ampliación presupuestaria no obedece a los elementos de desarrollo que necesita el país. Y daba un ejemplo, que en lugar de mantener los montos iniciales para el Ministerio de Comunicaciones, lo que hicieron fue quitarle 300 millones, por dar un ejemplo. Se le asigna más al Ministerio de Desarrollo. Yo decía que el Ministerio de Desarrollo hay que cerrarlo, porque literalmente sirve para regalar bolsas, ¿sí? Y eso no es un elemento sustentable. Le dieron también más dinero al Ministerio de Agricultura, pero no necesariamente para sistemas de riego, para extensionismo agrícola, pecuario, para semillas mejoradas, para transferencia de tecnología y para proyectos productivos, que es lo que la población está esperando para encadenamientos productivos, es decir, cómo conectar el mercado con la productividad, que es lo que necesitan los productores en las áreas rurales. Entonces, más que orientarlo a una herramienta de desarrollo de país, está orientado a una estrategia política partidística, política clientelar, y donde se escucha que también ya están alineando estrategias, aunque como decía el licenciado Cristians, que han dicho que tal vez ese es otro negocio, pero ya van encaminados con el tema de las cortes, con la Corte Suprema de Justicia, con la Corte de Constitucionalidad, con el Ministerio Público. Entonces, me parece que en lugar de estar en esas luchas viscerales y desgastándose, se deberían de enfocar para lo cual ellos fueron instalados, es decir, para trabajar en la infraestructura, en carreteras, puertos, aeropuertos, en mejorar las condiciones de desarrollo económico, en transmitir confianza, en garantizar el cumplimiento de la ley, la certeza jurídica, promover las zonas industriales, las CEDEPs, aprovechar esa alianza, entre comillas, porque no la veo sostenible, al menos que negocien muchos temas para la aprobación de la ley de infraestructura, para modificar la ley de alianzas público-privadas, para hacer una ley que verdaderamente atraiga las inversiones que el país está necesitando. Es decir, que esa alianza, aunque sea temporal, ayer debieron de haber aprobado algunas de esas leyes que he mencionado. Entonces uno dice, sí, verdaderamente hay un enfoque de desarrollo de país. Me parece que hay un tema que sigue pesando, que es el tema ideológico, el tema político con su orientación, que no necesariamente es lo que va a llevar al desarrollo que lleva Guatemala. Y me parece que habría que ponerle mucha atención a la fábula de la rana, que seguramente ustedes la habrán escuchado. Entonces, esos son mensajes que hay que saber leer, porque como ratificaba yo, el contexto internacional, económico, financiero en este momento no es el mejor. Un ejemplo concreto, las tasas de interés. Ya van 24, 25 años y en este momento es donde tenemos las tasas más altas de interés en el mundo. Entonces, no hay combustible, no hay tumín, diríamos, en alguno de los dialectos mayas, para poderlo poner en las empresas y que produzcan. Entonces, lejos de estar viendo ese tipo de situaciones que en mi opinión no son sostenibles y que son políticamente coyunturales porque les favorece a ellos en X o Y objetivo, nos están desviando de lo que verdaderamente es importante para Guatemala, como lo es la infraestructura. Me parece que yo lo mencionaba hace 1 o 2 semanas en su programa, doctor Anleu. Me dio mucho gusto ver que la
ministra de Comunicaciones de Chile viajó junto al presidente de Chile y van a plantear un portafolio de 16 mil millones de dólares buscando inversionistas para carreteras, para puertos, aeropuertos. Ese tipo de proyectos serios no los estamos viendo. Sé que la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, ya dio inclusive en concesión el Cablemetro, pero todavía no tiene el apoyo del gobierno central. Entonces, mientras la población de Misco y de todo el occidente y de la calzada Roosevelt está sufriendo en salir 3 o 4 horas de madrugada para llegar a sus trabajos, no se atienden verdaderamente. Entonces, me parece que no son serios, y adicionalmente hay que recordarles que dijeron en campaña que habían un 40% que se estaba yendo en la corrupción. Bueno, entonces ahí tienen cerca de 45 mil millones nuevos quetzales que si no se usaran ahora en el tema de la corrupción, los tendrían para ejecutar. Ya estamos en la fase final del programa, licenciado Castillo. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado? Yo creo, doctor Anleu, que es importante la coherencia. En la política es sumamente importante la coherencia. De hacer lo que se dice. Yo personalmente tuve una conversación al aire con el ministro de Agricultura y él en 2 ocasiones me reiteró que no iba a utilizar la política de fertilizantes porque técnicamente ya se demostró que no contribuye a elevar la competitividad no es productivo a nivel agrícola. En ese sentido, 2 veces, y el día de ayer se aprueban 300 millones de quetzales para la compra de fertilizantes. Entonces, la primera reflexión, para cerrar y a nivel de conclusiones, ¿se necesitaba la ampliación presupuestal? Sí era necesaria esa ampliación presupuestal, era necesaria una readecuación presupuestal, pero en enero o febrero pasado. Llegar a aprobarla ahora, veremos si hay capacidades en el Estado, no solo en el gobierno central, sino en el Estado en general, para poder utilizar esos recursos de la mejor forma y que beneficie la calidad de vida de los guatemaltecos. Segundo, me parece que ojalá que lo que se aprueba ayer no entorpezca y peor aún, evite que se apruebe el presupuesto para el año 2025. Técnicamente ya se ha dicho que es necesario, en aras de la transparencia y la efectividad de la ejecución de los recursos públicos, que hayan presupuestos aprobados para cada periodo fiscal. Si lo que hicieron ayer fue una estrategia para ampliar el techo presupuestal del presupuesto 2023 y que ese rija en el 2025, otra vez, desafortunadamente, vamos a priorizar la ejecución de forma improvisada y sin capacidad de fiscalización. Y tercero, creo que la correlación de fuerzas que se estableció el día de ayer tendrá en el inmediato 2 pruebas de fuego. Ver si llevan precisamente el debate de la reforma a la ley del Ministerio Público, pero más estratégico aún que eso, me parece que hay una serie de leyes que se deben aprobar en beneficio del país, la ley de competencia, la ley de las clases pasivas, otras leyes mucho más estratégicas como reformas a la ley electoral, servicio civil, pero ojalá que no se aproveche la fuerza que se construye en plataformas desde fuera del legislativo solo para intereses que no necesariamente benefician al país. Ahora, licenciado Castillo, algunos diputados ayer en horas de la noche indicaban que van a presentar amparos ante la CC. ¿Podría la CC provisionalmente dejar sin efecto esta ampliación presupuestaria? Seguramente ya lo han hecho. De hecho, el presupuesto del año 2024 fue aprobado en el Congreso. Recuérdense que Alejandro Yamatei todavía logró aprobar presupuesto para este año. No obstante, la CC invalidó lo actuado y la actual bancada oficial, la bancada Semilla, había votado en contra del presupuesto de este año. Y entonces fue la Corte de Constitucionalidad la que suspendió el presupuesto para este año 2024. Igualmente fue la Corte de Constitucionalidad la que suspendió la presidencia del diputado Samuel Pérez. Veremos. Ahí los diputados deberán utilizar los recursos que la ley les permite para poder evidenciar las irregularidades, que dicho otra vez, no estamos evidenciando irregularidades solo de esta legislatura, lo hemos hecho en las pasadas también. Sus conclusiones, por favor, doctor Velázquez. Sí, hay que decir que la mayoría de partidos, casi la totalidad,
a excepción del Partido Unionista, fueron los que no aprobaron. Es decir, el Partido Unionista votó en contra de esta ampliación. De ahí todos apoyaron, a excepción de alguno que otro diputado, en lo individual. Segundo, esta ampliación presupuestaria no obedece a términos financieros económicos, ya lo hemos explicado, obedece, en mi opinión, a temas políticos que inclusive van relacionados con temas ideológicos. El otro punto es que yo no veo ninguna diferencia entre lo que está pasando ahora en el año 2024 versus lo que pasó en el 2023 o 2022. En mi opinión, es peor de lo mismo. ¿Y por qué digo peor? Porque las cifras son mucho más grandes. Y obviamente por sus obras los conoceréis. El otro punto es que no hay una congruencia política de la oferta electoral, es decir, lo que plantearon en campaña versus lo que están ejecutando, entre comillas, porque casi no tienen ejecución. Otro aspecto importante es que pese a que han tenido el presupuesto más alto de la historia, y ratifico, un 52%, de cuando inicia el gobierno anterior, más de 40,000 millones de quetzales, no lo han ejecutado y que este año definitivamente van a perder esa asignatura porque no lo van a poder ejecutar. Y si le sumamos los 117,000 millones más los 14,500 millones de anoche, más los 12,000 millones de los eurobonos, ya estamos hablando de 143,000 millones de quetzales versus 77,000 en el año 2020 cuando inicia el gobierno anterior. Es decir, que hay una duplicación prácticamente de los recursos. Y quisiera ratificar para finalizar que hay que ponerle muchísima atención a la fábula de la rana. Sí, estoy seguro que el licenciado Cristian y usted, doctor, la conocen muy bien, pero en pocas palabras es cuando le empiezan a calentar el agua a la rana, no se da cuenta, se siente cómoda y dice aquí no va a pasar nada, y cuando siente le ponen el agua totalmente hervida y cataplum, ¿verdad? Eso doctor Velázquez, perdón que lo interrumpa, hay que también recordarle a la audiencia la fábula del alacrán y el sapo. El alacrán se monta en el sapo para atravesar el río, a medio río lo pica, lo mata y como al morir se infla, él tenía garantizado que iba a pasar a la otra orilla. El sapo en definitiva no le interesaba. Y hay muchos sapos en este país que pueden decir claramente que han habido escorpiones que los han picado. Bueno, hay lecciones para Maquiavelo y hay que ponerle mucha atención a los próximos 80 días lo que pasará en Estados Unidos también, porque estamos al borde de una recesión y quién sabe qué pueda pasar en los temas político-militares. Pues interesante, o sea, cuánto les agradezco a la gentileza de haber estado con nosotros. Les sugiero un libro a usted que nos escucha, que nos ve, Las fábulas de Esopo. Yo solo conocía la fábula de Rafa la rana, pero ya nos ilustraron con dos más. Así que las gracias a nuestros invitados, licenciado Cristian Castillo, analista político de INUSAC, y el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y analista y consultor económico. La invitación cordial a usted, como siempre, para mañana, cuando sean las 8 horas, se cante este potente micrófono de Radio Punto. Enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un buen día.